Mi esposo planeaba dejarme y pasar todo a su amante, sin imaginar mi relación. Nunca fui una mujer de gritos. Mi madre me enseñó que el ruido es para quienes no tienen la razón, y que la dignidad se mantiene con la espalda recta y la boca cerrada. Quizás por eso, cuando descubrí lo que mi esposo estaba haciendo, no rompí ningún plato, no llamé a mi hermana llorando a las 3 de la tarde. Simplemente me senté en el borde de la cama, con esos papeles temblando en mis manos, y sentí como el aire de la habitación se volvía repentinamente muy frío, aunque estábamos en pleno verano. Me llamo Claudia, tengo 46 años y llevo 22 casada con Roberto. Para el mundo, somos el matrimonio perfecto. Él es el arquitecto exitoso, el hombre que entra a un restaurante y saluda a 3 mesas antes de sentarse. Yo soy la esposa que administra, la que organiza las cenas, la que se asegura de que sus camisas estén impecables y de que sus hijos, que ya están en la universidad, no olviden llamar por su cumpleaños. Durante años creí que eso era amor, o, al menos, la versión madura del amor, esa sociedad silenciosa donde cada uno cumple su rol. Pero hace 3 meses, esa ilusión se rompió con el sonido seco de una carpeta cayendo al suelo. Era un martes. Roberto había salido temprano alegando una reunión de emergencia en la obra del centro. Él siempre tenía urgencias. Yo me quedé en casa porque era el día de limpieza profunda del despacho. A Roberto no le gusta que la chica de la limpieza toque sus cosas. Dice que le desordenan las ideas. Así que soy yo quien entra allí, con el trapo en la mano, a quitar el polvo de sus maquetas y de sus libros de arte. Estaba limpiando el escritorio de caoba, ese que compramos juntos con nuestros primeros ahorros cuando apenas teníamos para pagar el alquiler del estudio. Al mover una pila de revistas de arquitectura, una carpeta azul se deslizó. No tenía etiqueta, nada raro. Roberto es un hombre de muchos papeles, pero al recogerla, se abrió. No debí leerlo. Sé que mucha gente dirá que la privacidad es sagrada, pero cuando tus ojos ven tu propio nombre en un documento legal, el instinto es más fuerte que la ética. Era un borrador, un documento redactado por un abogado, fechado hacía apenas 2 semanas. El título era técnico, frío, acuerdo de liquidación de sociedad conyugal. Al principio, mi mente se negó a entender. Pensé que era algo relacionado con la empresa, algún trámite para proteger nuestros bienes. Pero a medida que leía, el estómago se me cerraba como un puño. No era una protección, era un despojo. El documento detallaba un plan meticuloso para dejarme fuera de todo. Las propiedades que habíamos comprado juntos, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo estaba siendo reestructurado. Había cláusulas sobre donaciones previas y traspaso de activos a una sociedad de responsabilidad limitada que yo desconocía por completo. Y entonces, en la tercera página, apareció el nombre. No era el nombre de un socio, no era un banco. Beneficiaria principal, Lucía Méndez. Sentí que me faltaba el aire. Conocía ese nombre, claro que lo conocía. Lucía era la nueva y brillante pasante que Roberto había contratado hacía un año. Una chica joven, de apenas 24 años, con una sonrisa fácil y esa admiración incondicional en los ojos que, al parecer, los hombres de cierta edad necesitan como el oxígeno. Recordé la cena de Navidad de la empresa. Recordé cómo Roberto la presentó, con la mano apoyada un poco más de la cuenta en su espalda baja. Recordé cómo me dijo, cuando llegamos a casa y le comenté mi incomodidad: por favor, Claudia, no seas insegura, podría ser mi hija, solo la estoy ayudando a crecer profesionalmente. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Esa frase resonó en mi cabeza mientras sostenía el papel. Estás viendo fantasmas. Pero el papel no era un fantasma. El papel decía que Roberto llevaba 6 meses transfiriendo fondos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta en el extranjero a nombre de esa sociedad fantasma. Decía que la casa de la playa,
esa que yo había decorado pintando las paredes con mis propias manos durante 2 veranos, estaba en proceso de venta para generar liquidez. Me quedé paralizada. No era solo una infidelidad. Hombres infieles hay muchos. Historias de sábanas y noches de hotel se escuchan en todas partes. Esto era diferente. Esto era crueldad financiera. Esto era premeditación. Roberto no solo quería dejarme por una mujer 20 años más joven. Roberto quería dejarme en la calle. Quería borrar 22 años de trabajo conjunto, porque yo fui quien llevó la contabilidad de su estudio los primeros 10 años. Yo fui quien pidió el préstamo a mis padres para su primera oficina y quería regalarle nuestro esfuerzo a ella. El reloj del pasillo dio las 11. En 1 hora, Roberto vendría a casa a cambiarse para un almuerzo. El pánico me invadió. Me miré las manos y estaban temblando tanto que casi rompo la hoja al intentar guardarla. Mi primer impulso fue encararlo, imaginarme gritándole, tirándole los papeles a la cara, exigiéndole una explicación. Quería romper todo el despacho, pero entonces, una extraña calma fría se apoderó de mí. Me acordé de mi madre. El ruido es para quienes no tienen la razón. Si yo lo confrontaba ahora, él lo negaría. O peor, aceleraría el proceso. Él tenía los abogados, él tenía las cuentas, y por lo que veía en esos papeles, él llevaba meses de ventaja. Si yo gritaba ahora, solo sería la esposa histérica y celosa. Él usaría mi reacción para justificar su traición ante todos nuestros amigos. Diría que yo estaba loca, que la convivencia era imposible. No, respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Saqué mi teléfono móvil. Con un pulso que me costó dominar, tomé fotografías de cada página del documento. Me aseguré de que el texto fuera legible. Luego, volví a meter los papeles en la carpeta azul. Coloqué la carpeta exactamente donde estaba, debajo de las revistas, con la esquina ligeramente salida, tal como la había encontrado. Pasé el trapo por la mesa para borrar cualquier huella de mis manos sudorosas. Salí del despacho y cerré la puerta. Fui a la cocina y me puse a picar cebolla. Necesitaba una excusa por si mis ojos estaban rojos cuando él llegara. Escuché el motor de su coche 20 minutos después. El sonido de la puerta del garaje que siempre me había dado una sensación de seguridad. De papá está en casa, ahora me sonaba como el ruido de un enemigo acercándose a la trinchera. Roberto entró en la cocina. Llevaba su traje gris impecable y olía a esa colonia cara que yo le había regalado en su último cumpleaños. Hola, cariño, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla, sin mirarme realmente a los ojos. Fue un beso mecánico, seco. El beso que se le da a un mueble. ¿Todo bien? Tengo prisa. La reunión se alargó y tengo un almuerzo con inversores. Me giré con el cuchillo en la mano y una sonrisa que sentí como una máscara de yeso en mi cara. ¿Todo bien? Mentí. Mi voz sonó normal. Me sorprendió lo normal que sonó. Solo estoy preparando el sofrito para la cena. ¿Qué tal la obra? Complicada, ya sabes. Los proveedores son un desastre, respondió él, aflojándose la corbata mientras iba hacia la nevera por agua. Por cierto, este fin de semana tendré que viajar. Un congreso en el norte. Iré solo. Será aburrido. Puro networking. Mejor quédate tú aquí descansando. El congreso en el norte. Sabía que no había ningún congreso. En los papeles que acababa de fotografiar, había visto un recibo de reserva de un resort de lujo, casualmente para este fin de semana. Habitación nupcial. Claro, dije, volviendo a picar la cebolla con fuerza rítmica. Descansar me vendrá bien. Te prepararé la maleta esta noche. Roberto salió de la cocina silbando bajito. No tenía ni idea. Él creía que tenía el control absoluto, que yo era la misma Claudia dócil y confiada de siempre. Lo vi subir las escaleras y sentí algo nuevo en el pecho. Ya no era dolor, era algo más oscuro, más pesado. Ese día, mientras él se duchaba canturreando,
comprendí que mi matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, pero la guerra apenas acababa de empezar, y él no sabía con quién se estaba metiendo. Dormir esa noche fue imposible. Sentir su respiración a mi lado, tan tranquila, tan rítmica, me producía náuseas. Roberto dormía como un bebé, el sueño de los justos, o de los sinvergüenzas que creen tenerlo todo atado. Yo, en cambio, miraba el techo en la oscuridad, con el cuerpo rígido, temiendo que si me movía, mi piel rechazaría el contacto con la sábana que compartíamos. A la mañana siguiente, empezó mi verdadera actuación. Dicen que los actores estudian años para perfeccionar su arte, pero no hay mejor escuela de teatro que la supervivencia. Tuve que servirle el café como siempre, con la cantidad exacta de leche, y preguntarle si quería tostadas. Tuve que escucharle quejarse del tráfico mientras yo pensaba en cómo, según esos papeles, él planeaba dejarme sin el coche que usaba para ir al supermercado. En cuanto él salió por la puerta, mi mundo cambió de velocidad. Ya no era la esposa que limpiaba y esperaba. Ahora era una espía en mi propia casa. Lo primero que hice fue buscar ayuda legal. No podía acudir al bufete de siempre. El abogado de la familia, Ernesto, era compañero de golf de Roberto. Si yo le contaba algo a Ernesto, Roberto lo sabría antes del mediodía, así que busqué en otra parte. Recordé a una vieja amiga de la universidad, una que se divorció hace años y salió victoriosa de un matrimonio terrible. La llamé temblando. Necesito un nombre. Laura. Alguien que no se deje intimidar por apellidos bonitos ni por arquitectos famosos. 2 horas después, estaba sentada en un despacho pequeño y abarrotado de expedientes, en un edificio antiguo del centro que olía a tabaco frío y papel viejo, nada que ver con las oficinas de cristal y acero a las que Roberto estaba acostumbrado. El abogado, el doctor Garrido, era un hombre mayor, con manchas de café en la corbata y una mirada que parecía haber visto todas las miserias humanas posibles. Le mostré las fotos en mi móvil. Él se ajustó las gafas, hizo un silencio largo y comenzó a pasar las imágenes con el dedo, lentamente. Cada segundo de silencio era una aguja en mi pecho. Me sentía pequeña, estúpida. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciega? Señora Claudia, dijo finalmente, dejando el móvil sobre la mesa y mirándome por encima de sus gafas, su marido no quiere divorciarse, su marido quiere anularla. Sentí las lágrimas agolparse en mis ojos, pero me obligué a tragarlas. Lo sé, por eso estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Le bloqueo las cuentas? ¿Lo denuncio hoy mismo? Garrido negó con la cabeza lentamente. No, si usted hace un movimiento brusco ahora, él sabrá que lo descubrió. Él tiene los activos líquidos moviéndose. Si usted lo asusta, él esconderá el dinero donde ni Dios pueda encontrarlo. Usted tiene una ventaja que vale oro, el tiempo y la sorpresa. Él cree que usted es. Buscó la palabra adecuada, tratando de ser amable e inofensiva. Tonta, corregí yo con amargura. Él cree que soy tonta. Exacto, y vamos a dejar que siga creyéndolo. Necesito que vuelva a esa casa y sea la mejor esposa del mundo. Necesito que sonría mientras él le miente en la cara. Mientras tanto, nosotros rastrearemos esas transferencias. Necesito copias físicas de los extractos bancarios de los últimos 5 años, escrituras, todo lo que pueda encontrar sin levantar sospechas. Salí de allí con una misión, pero con el corazón roto. Me pedían que conviviera con mi verdugo. El viernes llegó demasiado rápido. El día del supuesto viaje al Congreso, Roberto estaba de un humor excelente. Cantaba mientras se afeitaba. Yo estaba en la habitación, haciendo lo que había hecho cientos de veces, prepararle la maleta. Doblé sus camisas con cuidado, metí sus calcetines, y entonces, al ir al cajón de su ropa interior, vi algo que me heló la sangre. Había comprado boxers nuevos, de marca, seda negra. Roberto nunca usaba seda. Roberto era un hombre de algodón blanco, clásico. Esos eran para ella.
Para Lucía, tuve el impulso de coger unas tijeras y destrozar esa ropa interior. Quería gritar, quería quemar la maleta en el jardín. La humillación era física, un ardor en el estómago que subía hasta la garganta. Estaba empacando la ropa con la que mi esposo iba a seducir a su amante, financiado con el dinero de mi vejez. ¿Has metido la corbata azul?, preguntó él entrando en la habitación, con una toalla alrededor de la cintura. Se veía vital, rejuvenecido. La traición le sentaba bien. Respiré hondo, me giré y le mostré la corbata con una sonrisa suave. Sí, aquí está, te queda muy bien con el traje gris. Vas a impresionar a todos en el Congreso. Él sonrió, satisfecho. Se acercó y me dio un beso en la frente. Eres un ángel, Claudia. No sé qué haría sin ti. Te prometo que cuando vuelva, hablaremos de hacer algún viaje juntos. Quizás en verano. Mentira, sabía, por los papeles, que su plan era presentarme la demanda de divorcio 2 semanas después de volver. Quería tenerme contenta hasta el último segundo para que firmara sin leer. Me encantaría, dije. Mi voz no tembló. Me di miedo a mí misma. Cuando cerró la maleta y bajó las escaleras, lo seguí. Lo vi subir al taxi que lo llevaría al aeropuerto. Me saludó con la mano desde la ventanilla, ya con la mente en otra parte, seguramente imaginando a Lucía esperándolo en el vestíbulo del hotel. El taxi dobló la esquina y desapareció. La casa se quedó en un silencio absoluto. Me quedé de pie en la entrada, mirando la calle vacía. Una vecina pasó paseando a su perro y me saludó. Le devolví el saludo automáticamente. Todo parecía normal desde fuera. Una esposa despidiendo a su marido trabajador. Entré en casa y cerré la puerta con doble vuelta. Me apoyé en la madera fría y me dejé deslizar hasta el suelo, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. El doctor Garrido me había dicho que necesitaba pruebas, extractos, documentos. Me levanté del suelo. Roberto se había ido. Tenía 3 días completos sin él rondando, sin tener que esconder la pantalla de mi ordenador, sin tener que fingir sonrisas. Fui a la cocina, me serví una copa de vino tinto, aunque eran las 11 de la mañana, y subí directamente a su despacho. Esta vez no llevaba un trapo de limpieza, llevaba una caja vacía y un disco duro externo. Miré su escritorio. Muy bien, Roberto, susurré a la habitación vacía. Tú juegas a las escondidas. Yo voy a jugar a encontrarlo todo. Encendí su ordenador. Tenía contraseña, por supuesto, pero Roberto era un hombre de costumbres, y su ego era su mayor debilidad. Probé con su fecha de nacimiento. Error. Probé con la fecha de nuestra boda. Error. Me detuve a pensar, ¿qué era lo que más amaba en este momento? Escribí, Lucia 2023. La pantalla se desbloqueó. El fondo de escritorio no era una foto mía, ni de nuestros hijos. Era un render de un edificio moderno. Abrí la carpeta de documentos. Estaba extrañamente vacía, demasiado ordenada. Mi corazón empezó a latir rápido. Sabía que él no era estúpido tecnológicamente, pero también sabía que era descuidado cuando se sentía seguro, y él se sentía intocable. Busqué en la papelera de reciclaje, vacía, busqué en los archivos ocultos, y entonces encontré una carpeta con un nombre que me hizo detener la respiración: Proyecto Libertad. Hice doble clic. Lo que vi allí no eran planos de casas, eran correos electrónicos, cientos de ellos, correos entre él y Lucía, pero también correos con notarios, con testaferros, y con alguien llamado el gestor. Empecé a leer, y lo que descubrí en esos correos superaba con creces el documento que había encontrado el martes. El plan no era solo dejarme sin dinero, había algo más. Algo turbio sobre la empresa, algo ilegal que habían estado haciendo para desviar fondos, y que, según un correo reciente, planeaban culparme a mí si Hacienda investigaba, ya que mi nombre seguía figurando como administradora solidaria en los viejos estatutos que nunca revocamos. Me llevé la mano a la boca. No solo querían robarme, querían que yo fuera a la cárcel por ellos. En ese momento,
El teléfono de la casa sonó, rompiendo el silencio como un disparo. Salté en la silla. Miré la pantalla del teléfono inalámbrico sobre el escritorio. Número oculto. Dejé que sonara 3 veces. 4. Finalmente, contesté con voz temblorosa. Sí, señora Claudia, dijo una voz de mujer, joven, nerviosa. No era Lucía, soy yo, no me conoce, pero trabajo en la recepción del Hotel Mirador del Norte. Tengo que decirle algo sobre la reserva de su marido. Hubo un incidente. El mundo se detuvo. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, aferrándome al borde del escritorio. No sé cómo decirle esto. La chica hizo una pausa, y escuché ruido de fondo, como sirenas. Su marido llegó hace 1 hora con una acompañante, pero hace 10 minutos se lo han llevado en una ambulancia. La chica de la recepción seguía hablando al otro lado de la línea, disculpándose, explicando que la ambulancia había tardado 10 minutos, que el señor se había desplomado en el vestíbulo justo al hacer el check-in, pero yo ya no escuchaba los detalles. Solo escuchaba el zumbido eléctrico de mi propia sangre golpeándome las sienes. Señora, ¿sigue ahí?, preguntó la recepcionista. Sí, dije, mi voz sonó metálica. ¿A qué hospital lo llevaron? Anoté la dirección en un post-it amarillo, el mismo color de las notas que Roberto usaba para dejarme listas de tareas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla del ordenador, donde la carpeta Proyecto Libertad seguía abierta. La ironía era tan grande que casi me echó a reír. Roberto había planeado destruirme, encarcelarme y huir hacia su nueva vida ese mismo fin de semana, y ahora, su corazón, o lo que fuera que tuviera en el pecho, había decidido fallarle en el momento exacto de su victoria. No lloré, no sentí angustia por su salud. Lo que sentí fue un terror frío y calculador. Si Roberto moría en ese instante, yo heredaba sus deudas, sus fraudes y el desastre que había preparado para incriminarme. Si moría ahora, yo sería la viuda de un delincuente financiero y, posiblemente, la culpable ante la ley. Necesitaba que viviera, al menos, el tiempo suficiente para limpiar mi nombre. Terminé de copiar hasta el último archivo en el disco duro externo. Lo guardé en mi bolso, junto con mi documentación, las llaves de casa y una muda de ropa. Antes de salir, fui al baño y me lavé la cara. Me miré al espejo. Estaba pálida, pero mis ojos tenían un brillo duro que no reconocí. Me retoqué el pintalabios. Si iba a ir al hospital a interpretar el papel de esposa preocupada, tenía que parecer la señora Claudia de siempre, impecable, digna, la mujer que Roberto exhibía como un trofeo doméstico. Conduje los 200 kilómetros hasta el hospital con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Durante el trayecto, mi mente repasaba los escenarios. ¿Y si Lucía estaba allí? ¿Y si él estaba despierto y me pedía el divorcio en la camilla? Llegué al hospital universitario al atardecer. El olor a antiséptico y café quemado me golpeó en cuanto crucé las puertas automáticas de urgencias. Me acerqué al mostrador de información. Busco a mi marido, Roberto Almagro. Ingresó hace unas 3 horas. La enfermera tecleó con desgana hasta que levantó la vista, suavizando la expresión al ver mi aspecto. Sir, el señor del infarto, está en la UCI. Todavía están estabilizándolo. El médico saldrá en breve. Puede esperar en la sala de familiares, al fondo del pasillo. Caminé hacia allí, mis tacones resonando en el suelo de linóleo. La sala de espera estaba casi vacía, salvo por una figura encogida en una de las sillas de plástico naranja, cerca de la máquina de refrescos. Me detuve en seco. Era ella, Lucía. No se parecía en nada a la chica radiante de las fotos de Instagram ni a la joven profesional de la cena de Navidad. Llevaba un vestido ligero de verano, inapropiado para el aire acondicionado del hospital, y se abrazaba a sí misma. Tenía el rímel corrido por las mejillas y el pelo revuelto. Estaba temblando. Me vio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerme. El pánico puro cruzó su rostro. Hizo un amago de levantarse,
como si quisiera huir, pero sus piernas no le respondieron. Se quedó allí, paralizada, como un conejo ante los faros de un camión. Caminé despacio hacia ella. No sentí rabia. Sentí poder. Por primera vez en meses, yo tenía el control absoluto. Me senté en la silla frente a ella, cruzando las piernas con elegancia. Dejé mi bolso en el suelo. Hola, Lucía, dije. Mi tono fue suave, conversacional, como si nos hubiéramos encontrado en la cola del supermercado. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un sollozo ahogado. Señora Claudia, yo no, balbuceó, intentando recomponerse. Estábamos en un congreso. Él se sintió mal. Yo solo soy. Ahórratelo. La corté, sin levantar la voz. Sé quién eres. Sé que no había ningún congreso. Sé lo de la cuenta en las Islas Caimán, y sé lo del proyecto Libertad. El color abandonó su rostro por completo. Parecía a punto de desmayarse. Él me dijo que usted no sabía nada, susurró, con lágrimas nuevas brotando de sus ojos. Me dijo que el matrimonio era solo una fachada, que usted estaba de acuerdo con el divorcio. Roberto miente muy bien, querida, es su mejor talento, respondí fríamente. Pero ahora mismo, Roberto está entubado ahí dentro, y tú estás aquí, con la esposa legítima que tiene en su bolso un disco duro con pruebas de que ambos habéis estado desviando fondos de la empresa. Lucía se tapó la cara con las manos. Yo solo firmé lo que él me pidió. Soy una pasante. Yo no sabía que era ilegal al principio. Luego me dijo que ya era tarde para salirme. La miré con una mezcla de asco y lástima. Era una niña estúpida jugando a ser mujer fatal, y le había estallado en la cara. Escúchame bien. Me incliné hacia ella, bajando la voz. Ahora mismo, tú no eres nadie aquí. No eres familiar. No eres su esposa. Si la policía viene a preguntar por qué estabas con un hombre casado en un hotel con dinero malversado, ¿qué les vas a decir? Ella negó con la cabeza frenéticamente. Vete, ordené. ¿Qué? Que te vayas. Desaparece de este hospital. Si te veo aquí cuando salga el médico, le entregaré ese disco duro a la policía esta misma noche y te hundirás con él. Si te vas ahora y te mantienes callada, quizás, y solo quizás, olvide tu nombre cuando hable con mis abogados. Lucía no lo pensó 2 veces. Agarró su bolso, se levantó tambaleándose y corrió hacia la salida sin mirar atrás. La sexta desaparecer por las puertas automáticas, una figura pequeña y patética huyendo de la realidad. Me quedé sola en la sala de espera. Suspiré y me recosté en la silla incómoda. Cerré los ojos un momento. El silencio volvió a rodearme. ¿Familiares de Roberto Almagro? Abrí los ojos. Un médico con bata verde y aspecto cansado estaba de pie en la entrada de la sala. Me levanté de inmediato, alisándome la falda. Soy su esposa. El médico asintió y me hizo un gesto para que me acercara. Su expresión era grave. Señora, su marido ha sufrido un accidente cerebrovascular masivo. Hemos logrado estabilizarlo, pero el daño es extenso. Sentí una punzada en el estómago. ¿Va a morir?, pregunté. La pregunta sonó demasiado directa, carente de la emoción que se esperaba de una esposa, pero el médico pareció interpretarlo como shock. No corre peligro de muerte inminente ahora mismo, explicó él, pero las secuelas son severas. Ha perdido la movilidad del lado derecho y, lo que es más preocupante, ha perdido el habla. Sufre de afasia global. Entiende muy poco de lo que se le dice y no puede articular palabras. Me quedé inmóvil procesando la información. Afasia. No podía hablar, no podía escribir, no podía comunicarse. Roberto, el gran arquitecto, el orador encantador, el hombre que había tejido una red de mentiras verbales durante años, ahora estaba mudo. ¿Estará consciente?, pregunté, intermitentemente, pero su capacidad cognitiva está muy mermada. Va a necesitar cuidados constantes, señora Almagro. Probablemente,
dependencia total durante mucho tiempo. Lo siento mucho. El médico me tendió una bolsa de plástico transparente con el logo del hospital. Estas son sus pertenencias. Su ropa, su reloj, su cartera y su teléfono móvil. Tomé la bolsa, pesaba. Ahí dentro estaba el teléfono, ese teléfono que nunca soltaba, el que tenía todas las contraseñas bancarias, los contactos de los testaferros, las conversaciones de WhatsApp con Lucía que no estaban en los correos. Gracias, doctor, dije. Puede pasar a verlo 5 minutos. Está en el box 4. Caminé por el pasillo de la UCI como si flotara. Entré en el box. Allí estaba Roberto, conectado a monitores que pitaban rítmicamente, con tubos en la nariz y la boca entreabierta, ligeramente torcida hacia la izquierda. Se veía viejo, frágil. Abrió los ojos cuando me acerqué. Me reconoció. Lo vi en su mirada. Hubo un destello de miedo. Él sabía lo que había hecho. Sabía que estaba atrapado en su propio cuerpo, y sabía quién estaba de pie junto a su cama. Me acerqué a su oído, acaricié su pelo con suavidad, como una esposa abnegada. Saqué su teléfono móvil de la bolsa de plástico, lo sostuve frente a sus ojos. Con mi otra mano, tomé su dedo índice inerte, el dedo con el que solía señalarme y darme órdenes. Tranquilo, mi amor, susurré suavemente, acercando su dedo al sensor de huella dactilar del teléfono. Todo va a salir bien, yo me voy a encargar de todo, de la empresa, de las cuentas, y de Lucía. El teléfono se desbloqueó con un suave clic. Roberto intentó hacer un sonido, un gemido gutural, y sus ojos se llenaron de pánico. El monitor cardíaco aceleró su ritmo, bip 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 bip. SHHH, le dije, poniendo un dedo sobre mis labios y sonriendo con dulzura. No te esfuerces, ahora soy yo quien lleva los pantalones. Y créeme, querido, tengo planes maravillosos para nuestro futuro. Me guardé su teléfono desbloqueado en el bolsillo. Me senté en el sillón al lado de su cama y le tomé la mano. Estaba atrapado. Y yo tenía la llave de su celda y la dinamita para volar su plan en 1000 pedazos. Pero entonces, al revisar su teléfono mientras él me miraba impotente, encontré un mensaje que había entrado justo antes de su infarto, un mensaje de un número desconocido que lo cambiaba todo de nuevo. Decía, ya está hecho, la firma de tu mujer ha sido falsificada en el documento de deuda. Si algo sale mal, ella caerá primero. Confirma la transferencia final. Levanté la vista del teléfono y miré a Roberto. Él ya había apretado el gatillo antes de caer. La bala venía hacia mí, y yo solo tenía segundos para esquivarla. El mensaje brillaba en la pantalla con una urgencia letal. Confirma la transferencia final. Miré a Roberto. Sus ojos, llenos de un terror acuoso, saltaban de la pantalla del teléfono a mi rostro. Él entendía, a pesar del daño cerebral, a pesar de la desconexión de sus cables motores, la parte de su cerebro que calculaba riesgos seguía intacta. Él sabía que ese mensaje era el detonante de la bomba que debía matarme social y económicamente, y sabía que el detonador estaba ahora en mis manos. Si él hubiera podido hablar, habría gritado, habría suplicado, pero solo salió de su garganta un gorgoteo húmedo y patético. Mis manos, que días atrás temblaban al sostener una simple carpeta, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Entré en la aplicación del banco. Ahí estaba la notificación pendiente. Una transferencia de 6 cifras lista para ser enviada a una cuenta en Suiza. El último paso para vaciar nuestra sociedad de gananciales y dejarme solo con la deuda falsificada. Acerqué el teléfono a su cara. Míralo, Roberto, susurré, obligándolo a ver su propia obra maestra. Todo tu plan en un solo botón. Su respiración se aceleró. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Una alarma que resonaba en la habitación blanca. Pulsé el botón rojo, cancelar. Luego, entré en el historial de transferencias programadas. Eliminar, eliminar, eliminar. En menos de 2 minutos, desmantelé la arquitectura financiera que le había llevado 6 meses construir.
pero faltaba el gestor, el hombre que esperaba la confirmación. Abrí el chat de WhatsApp. Mis dedos volaron sobre el teclado. Escribí un mensaje corto, imitando el estilo seco y directo de Roberto. Operación abortada. Auditoría interna sorpresa en la empresa. Congela todo. No me contactes. Borra este número. Envié el mensaje y, acto seguido, bloqueé el contacto y borré la conversación. Guardé el teléfono en mi bolso y me senté de nuevo en el sillón, cruzando las manos sobre mi regazo. Respiré hondo. El aire nunca había entrado tan limpio en mis pulmones. Ya está, le dije, mirándolo a los ojos con una calma absoluta. El dinero se queda donde debe estar. Y esa deuda falsa, bueno, el doctor Garrido se encargará de demostrar que la firmaste bajo coacción o incapacidad mental. Después de todo, mírame, ¿quién va a dudar de la devota esposa que cuida a su marido enfermo? Roberto cerró los ojos. Una lágrima solitaria, espesa, resbaló por su mejilla paralizada. No era arrepentimiento, era la pura frustración de un narcisista que ve cómo su reflejo se rompe. Han pasado 8 meses desde aquel día. Nuestra vida ha cambiado, por supuesto. La casa ya no es solo nuestra, ahora la compartimos con una enfermera de día y otra de noche. Tuvimos que instalar una rampa en la entrada y adaptar el baño de la planta baja. Para el mundo exterior, soy una santa. Los amigos vienen a visitarnos los domingos. Se sientan en el salón, toman café y me dicen cosas como, Claudia, eres admirable, no sé cómo tienes tanta fuerza. Me miran con esa mezcla de pena y reverencia. Roberto tiene tanta suerte de tenerte. Cualquier otra lo habría dejado en una residencia. Yo sonrío, les sirvo más pastel y les digo que el matrimonio es en la salud y en la enfermedad. Roberto está ahí, en su silla de ruedas de alta tecnología, pagada con el dinero que él quería robarme, escuchando todo. Ha recuperado un poco de movilidad en la mano izquierda, pero el habla no ha vuelto. Solo emite sonidos guturales cuando se enfada, pero nadie conoce nuestra rutina privada. Nadie sabe lo que ocurre cuando las visitas se van y las enfermeras se retiran a la cocina. Me siento frente a él, en el solarium que tanto le gustaba, y le leo. No le leo novelas, ni el periódico. Le leo los correos electrónicos del Proyecto Libertad. Le leo las promesas que le hacía a Lucía. Aguanta un poco más, mi amor. En cuanto Claudia firme los papeles sin leer, seremos libres. Esa vieja amargada no se enterará de nada hasta que estemos en el avión. Se lo leo despacio, saboreando cada palabra. Veo cómo se le tensan los nudillos de la mano sana. Veo la impotencia en su mirada. Es mi pequeña venganza diaria. No necesito golpearlo. No necesito gritarle. Solo necesito recordarle, cada día, que su vieja amargada es ahora la dueña de su mundo. Lucía intentó contactarme una vez, hace 3 meses. Me envió un correo suplicando ayuda, diciendo que el gestor la estaba amenazando por unas comisiones impagadas. Reenvié el correo a la carpeta de spam sin contestar. Nunca más supe de ella. Supongo que aprendió que en el juego de los adultos, si no tienes fichas, te comen. Ayer, mientras le limpiaba la boca después de la cena, puré de verduras, porque le cuesta tragar sólidos, Roberto me miró. Fue una mirada diferente. No había odio, ni miedo. Había resignación, una rendición total. Me acerqué a su oído y le di un beso en la mejilla, justo donde la piel empieza a flaquear. Descansa, cariño, le susurré. Mañana tenemos un día largo. Tengo que ir al banco a firmar unos papeles para traspasar la titularidad de la casa de la playa a mi nombre. El notario dice que, dada tu condición, es lo más prudente para proteger nuestro patrimonio. Él cerró los ojos. Apagué la luz y salí de la habitación, dejándolo en la penumbra, seguro, cuidado y absolutamente derrotado. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. La venganza es un plato que se cocina a fuego lento, día tras día, en la cocina de tu propia casa, mientras sonríes y todos aplauden tu sacrificio. Soy Claudia, fui la esposa engañada,
Fui la víctima de un fraude millonario. Hoy soy la guardiana, la apoderada, la dueña, y Roberto es solo el espectador silencioso de mi victoria. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.